Hermano, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Hoy día es Día del Señor, junio 30 del 2024. Y bueno, básicamente hoy es el último día del, del mes de junio porque mañana es julio, julio 1. Y también de este mes, último día del Señor. Así es como es el calendario. Desde San Bernardino, California, en esta mañana tengo las 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos entonces a abrir la Biblia en el libro de los Hebreos, que en el capítulo 6. Hebreos capítulo 6, vamos a leer entonces los versículos del 1 hasta el 20. Vamos a leer Hebreos 6 del 1 al 20. Pero esto es como contexto de lo que vamos a leer y estudiar ahora, que tiene que ver con la estructura de la teología del pacto. Es muy importante que sepa esto, porque eso le va a ayudar a entender cuando le pregunten, o cuando es más, cuando usted mismo quiere explicar acerca de la fe cristiana. En realidad, es lo que yo hago, es lo que cuando tengo que explicar, tengo que recurrir a este estudio para enseñar a otras personas acerca de la fe. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 hasta el 20. Bueno, y así dice la palabra. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, como por ejemplo la Reina Valera, me puede seguir desde allí también. Entonces, Hebreos 6 dice así, versículo 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la esperanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que, de nuevo, crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero, en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes
y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Bueno, hermanos, vamos a orar, porque hoy día vamos a seguir estudiando acerca de la teología del pacto. Vamos a orar. Acompáñenme entonces en una oración. Padre, gracias en esta mañana. Hoy día es tu día. Y te pido, Señor, que tu palabra sea predicada de acuerdo a la guianza y a la verdad de tu designio eterno. Tu evangelio es poderoso. Permite, Señor, que sea fiel al mensaje, que no añada nada de que no esté en tu propósito. Ayúdame, Señor, que mi palabra sea fiel a tu propósito y que sea de bendición a los que oyen. A través de estos medios de comunicación, a través de internet, que vienen a ser medios, Señor, en donde también el evangelio es predicado a mucha gente alrededor del mundo. Permite, Señor, que tu evangelio corra como ríos de agua viva en la mente de la gente y que mucha gente que no te conoce venga al conocimiento de la verdad, al conocimiento de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi oración en el nombre de Jesús, nuestro Señor, bendito sea su nombre. Amén. Muy bien. Entonces, tema de hoy, la estructura de la teología del pacto de Dios. Vamos a leer la Biblia en el libro de Génesis capítulo 2. Capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a ver. Ok. Génesis 12. Y vamos a leer los primeros versos, el llamado de Abraham. Vamos a leer del 1 al 3. Génesis 12 dice así: el Señor, o sea, Yahweh, dijo a Abraham, mira lo que dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes. Eso ya lo había hablado. O sea, Abraham nació en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar
de la región de Sumeria, ya no existe, y eran paganos. Los padres de, o sea, Abraham nació en una familia pagana, idólatras. Vete de esa casa, de tu tierra, eran idólatras, a una tierra que yo te voy a mostrar. Él no sabía a dónde. Cuando tú vayas ahí, dice, yo voy a hacer de ti una nación grande. Mire, mira la promesa. Yo creo que con su marcador marca las promesas. Le promete que le va a ser una nación grande. Dice, yo te voy a bendecir. Esa es una promesa. Okay, es una promesa. Bendición en la Biblia, en el Antiguo Testamento, implicaba dos cosas. Bendición material y bendición en cuanto a su nombre espiritual, un buen nombre. El nombre en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Mundo significaba mucho. Hoy en día, por ejemplo, la gente no piensa así. Hay gente que pone a sus hijos el nombre que le gusta. No, me gusta este nombre, lo voy a poner. Por ejemplo, Napoleón. Hay gente que le gusta Napoleón. Pero no entiende la gente que el nombre de Napoleón, que pertenece a una figura muy importante, no lo pusieron solamente por poner. Había un significado ahí. Y como tiene un significado, uno tenía que honrar el nombre que tiene. Pero hoy en día no, hasta lo ponen Sansón a uno. Al pobre niño no sabe ni lo que es Sansón. Lo ponen porque les gusta, pero no porque hay un significado. En el antiguo mundo, el nombre se respetaba, se honraba el apellido. ¿Sí? Es más, yo creo que mi abuela me decía, tienen que honrar su nombre, honrar su apellido. O sea, ese concepto estaba en el Antiguo Testamento muy arraigado. Entonces le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, tierra y nombre. Voy a engrandecer tu nombre. Mira lo que dice ahí, justo lo que estoy hablando. Voy a engrandecer tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. Uno, que su descendencia va a ser numerosa, pero dos, claro, obviamente el nombre, cuanto más hijos, el nombre se va expandiendo, pero al mismo tiempo su nombre va a ser respetado y conocido en todas partes. Fíjese, esa es la promesa abrámica. Serás bendición. Por segunda vez le dice, porque en el mismo versículo dice, te bendeciré, y ahí mismo dice, serás bendición. O sea, le vuelvo a repetir, serás bendición. Es una promesa. Directo personalmente a Abraham y a su descendencia. Escuchen, me entiende, es como que yo creo que me entienda bien, porque mucha gente no entiende esto. Sí, muy buenos días, señor. Sí, mire, deme un minuto. Sí, diga. Mire, aquí les traigo este premio. Oh, es un libro muy bonito. Esta es una Biblia pequeña. Muy bonito. Esto es para usted. Oh, gracias, pero ¿qué es? Bueno, primeramente esto es un regalo. Digamos que contiene un convenio de prosperidad para usted, pero también para sus descendientes. Quiere decir, ¿tiene hijos? Sí, tengo hijos. Bueno, va a ser para ellos. ¿Están casados? No, son niños. Cuando se casen, va a ser para los hijos de ellos, o sea, para sus nietos de usted. ¿Ok? Cuando sus nietos crezcan y se casen, va a ser para los hijos de sus nietos, o sea, sus bisnietos. Oh, cuando sus bisnietos se casen y tengan hijos, van a ser para los hijos de sus bisnietos, para los nietos de sus bisnietos y para los bisnietos de sus bisnietos. O sea, eso va a ir por toda su generación mientras usted tenga hijos, ese tesoro. ¿Qué le parece? Algo así es con esta bendición. Cuando dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, lo que está diciendo es, tus descendientes sempiternos serán benditos. Ya está declarado. Esa es la promesa. Y dice, a los que te bendigan, los voy a bendecir. Mire,
Al que maldiga a tu descendencia, yo los voy a bendecir. A los que maldicen a tu descendencia, a tus hijos, nietos, bisnietos, trasnietos y todos los nietos que tenga, yo les voy a maldecir. En ti, y aquí está la promesa, en ti, Abraham, escúchame, sí Señor, serán benditas todas, absolutamente todas las naciones de la tierra. Subrayen eso. Subrayen. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que en Hebreos, en el capítulo 6 que leímos, en el 13 dice, pero cuando Dios, a ver, antes de eso, en el 9, pero en cuanto a ustedes, dice el autor de Hebreos, a los cristianos, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Cuáles son esas cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación? Cuando yo me encuentro con personas por el trabajo, con la mayoría hispanos en el hospital, y muchos de ellos son de sectas o denominaciones, y hablan de Dios, de la Biblia, y son gente que, bueno, les gusta leer la Biblia. Yo le digo, ¿tú entiendes cuáles son las cosas que pertenecen a la salvación? Les pregunto así. ¿Cuáles son las cosas que pertenecen a la salvación? Y me dicen, pues no sé, me dice. Yo solamente sé que voy a la iglesia. Bueno, tengo que abrir la Biblia en Hebreos. Si tienes Biblia, sí, abre en Hebreos capítulo 6. Entonces ellos abren la Biblia y yo generalmente llevo mi Biblia y abro en Hebreos capítulo 6. Digo, vamos a leer. Porque yo quiero que tú entiendas, le digo. Es exacto así como yo lo estoy diciendo. Para que de aquí tú vayas ya con el conocimiento de qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a eso. ¿No? Hebreos capítulo 6. Aquí está. Y, a ver, lo tengo aquí en el... Y dice así. Versículo 9. De las cosas que estamos persuadidos que son mejores que pertenecen a la salvación. Sigamos leyendo. 10. Porque Dios, mira, no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes, del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Está hablando de los cristianos de ese entonces. O sea, ahí nos está diciendo que los cristianos debemos de ayudarnos unos a otros. Ahí claramente lo dice. El autor de Hebreos dice, Dios no se olvida de eso, del amor que tenemos unos con otros. Pablo mismo dice en su carta, capítulo 16, que somos deudores unos a otros. Cuando dice deudores no se refiere a dinero, que yo te debo dinero, sino que debemos el amor unos a otros. Yo te debo amor. Tengo que pagarte con amor. Tú me debes a mí amor. Y me tienes que pagar con amor. Ese amor entre creyentes, según Pablo, Dios aprecia. Dice es lo que Dios quiere. Y dice el versículo 11, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre, mire, la misma solicitud hacia este fin. Mire, cada uno. Dice, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Ok. 12, a fin de que no sean perezosos, ¿no? Sino imitadores de aquellos. O sea, imitar a los santos de Dios no es malo. Aquí lo dice. Imiten a los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, habían obviamente para el cristiano, hasta ahora, cristianos que son ejemplo para imitar. Bueno, imita la vida de ellos, la fe, los apóstoles, por ejemplo. Pero aquí está el meollo del tema, versículo 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ya leímos la promesa a Abraham, capítulo 12, mire, él no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. Muy bien, vayamos ahora a Génesis capítulo 15.
Génesis 15. Aquí lo tengo. Dios promete un hijo a Abraham. Empieza. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham otra vez, en una visión, diciendo: Abraham, no temas. Yo soy un escudo para ti. Mire, tu recompensa será muy grande. Tu recompensa será muy grande. Ahora, estas palabras son otras promesas. Tu recompensa será muy grande. Que fue lo que le dijo en el capítulo 12. Ahora, versículo 2 dice: y Abraham dijo: Señor Dios, ¿qué me darás? Abraham entendió perfectamente que Dios le estaba hablando acerca de su descendencia. Por eso le dice: yo no tengo hijos, Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, la promesa tenía que ser, ¿no? Yo no tengo hijos. Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, un esclavo. Dijo Damas a Abraham: no me has dado descendencia, Señor. Es una forma como está diciendo: Señor, está bien, tú me prometes, pero tú no me has dado descendencia. Uno nacido en mi casa es mi heredero. Ahora, bien interesante esto, porque cuando Pablo, y esto lo vamos a ver más adelante, habla en Gálatas capítulo 3, no lo vamos a leer ahorita, pero tenga en mente, Gálatas, voy a poner ya aquí, también voy a abrir este texto, Gálatas capítulo 3, Pablo menciona algo muy importante. Dice que los que son de fe, nacemos en la casa de Abraham. Mire, que viene a decir: somos de la fe de Abraham, somos hijos de Abraham. Para ser hijo, uno tenía que nacer en la casa del padre. Cuando un hijo nacía, por ejemplo, en una casa que no era de su padre, lo consideraban bastardo. O sea, era hijo de él. Pero como no nació en la casa de uno, nació en otra casa, es bastardo. ¿Entiende la diferencia? Para que sea hijo legítimo, tiene que nacer en mi casa, de mi mujer. Pero si nace en casa de otra mujer, ese hijo es bastardo. Interesante, ¿no? ¿Me entiende? Por eso dice aquí, por ahora dice, en el versículo 2 de Génesis 15, uno nacido en mi casa. Cuando dice uno nacido en mi casa, lo que está diciendo: Señor, yo no tengo hijo en casa de otra mujer. Eso es lo que está diciendo. O sea, no tengo nada que esconderte. En mi casa no hay hijo mío propio, solamente uno nacido, que es del esclavo Eliezer. Ese es el único. Pero no es mi hijo de todas maneras. ¿Me entiende ahora? Porque muy importante el concepto de pacto aquí. Hijos nacidos en casas no de uno, sino de otra mujer en otra casa, son bastardos. Así es. Y ellos no eran parte del pacto. Interesante eso. Tiene que nacer en la casa de uno para ser considerado hijo de uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dice: Señor, tú no me has dado hijo, pero sí hay uno, nació en mi casa, ese es mi heredero. Por eso, como nació en la casa, no era de él, pero nació en su casa, entonces él es mi heredero. Si ese hijo de Eliezer hubiera nacido en otra casa, obviamente no iba a ser su heredero, por más que haya sido hijo de él, pero nació en una mujer, pero no en la casa de él. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Tiene que nacer en su casa para que sea hijo legítimo. Por eso que Abraham le pudo decir a Dios: eres mi heredero, aunque no es hijo de mí, pero nació en mi casa. O sea, legitimidad. Él es legítimo, pero no es mi hijo. Tú no me has dado descendencia. Capítulo 4, versículo 4 dice: pero la palabra del Señor vino a él. Tu heredero no será o sea, el esclavo. Sí, nació en tu casa, pero él no es tu heredero, sino uno que va a salir de tus entrañas. ¿Te das cuenta? O sea, no bastaba de que un varón nazca en la casa de Abraham. Tenía que ser ese varón su hijo de sangre. Y por otro lado, aunque hubiera tenido un hijo y nacido
en otra casa de otra mujer, tampoco hubiera sido su heredero. Tiene que nacer en su casa. Esto es muy, pero muy importante para entender la teología del pacto. Un hombre podía tener hijos de todas las mujeres, de todas partes, pero si ninguno de esos hijos nació en su casa, no es su heredero. Tenía que nacer en su casa, ¿me entiendes? Y Abraham no tenía pues ni hijos de otras partes ni en su casa. Entonces, tu heredero no será este, sino uno que va a ser tu heredero. Entonces el Señor lo llevó afuera de la mano. Abraham, porque ya estaba anciano, le dice a Abraham, puedes levantar tu cabeza y mirar al cielo. Y miró, ¿ok? A ver, dime, ¿cuántas estrellas hay? Si puedes contarla. Y obviamente Abraham no se habrá desmayado o mareado. Y le dice, bueno, así exactamente será tu descendencia. Oiga, esa es una promesa. Eso vuelve a repetir por segunda vez. Y ahí es cuando en el versículo 6 Abraham creyó, confió en la promesa de Dios, y Dios le constituye como justicia. Y ahí viene la famosa frase de Martín Lutero cuando estaba hablando de eso. Le dice, somos reconciliados por fe, o sea, justificados por la sola fe. Y ahí viene la idea de justificación por la sola fe. Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Entiendes? Y en el versículo 7 confirma y dice, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, de la Sumeria, eran paganos, para darte esta tierra. O sea, ya Moisés estaba ahí pisando en esa tierra. En esa tierra tú lo vas a poseer. Entonces el Señor dice, Señor, pero ¿cómo yo voy a poseer esa tierra? O sea, del punto de vista, Dios hablaba del punto de vista de Dios. Abraham hablaba del punto de vista humano. Viejo, no tiene hijos, no tiene fuerzas. Decía, Señor, suena bien, pero ¿cómo voy a saber? Ahí hace un pacto. Versículo 9. Tráeme una novilla de 3 años, cabra de 3 años, carnero de 3 años. Estas son tipologías que apuntan a Jesucristo. Cada uno son 3 años. Muchos comentaristas creen de que el término 3 años viene a ser el tiempo que Jesús estuvo en el ministerio desde que salió hasta que murió. Bueno, aunque muchos dicen que fue 3 años y medio, pero dice los últimos, digamos, 3 años y medio se redondea a 3 años. Es una tipología a Jesús. Al fin y al cabo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. La palabra cordero involucra novilla, cabra y carnero. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es exactamente lo que dice Pablo. En ese momento, Dios le estaba predicando el evangelio a Abraham. ¿Por qué? Porque los carneros, la cabra y el novillo no estaban de adorno. Iban a ser, ¿qué? Sacrificados, o sea, derramamiento de sangre. Entonces, ese es el momento en donde vemos aquí que el evangelio se está predicando directamente a Abraham. Mire, exactamente, teología pactual. Entonces, ¿qué es lo que dice? Trajo también una tórtola y un pichón. Bien interesante eso, porque la tórtola y el pichón más adelante vemos que viene a ser aquello que los pobres del pueblo de Israel no podían hacer. Había muchos pobres, los cuales no tenían carnero. Entonces, ¿qué dice? Según la ley tenían que traer una tórtola y un pichón. Exactamente lo que hizo María, la madre de Jesús. Mire, cuando fueron al templo, ellos no tenían dinero. Jesús nació en una iglesia, en una casa muy humilde. Y lo presentaron al sacerdote en el templo. Interesante. Y dice, Abraham le trajo, los partió por la mitad, versículo 10, que viene a ser la forma como se hacía un pacto. Al animal lo mataban y lo partían por la mitad. Lo abrían. Y lo ponían una mitad al frente de la otra. O sea, si eran 3 animales, entonces en el primer animal había una mitad, 2, o sea, 2, 4, 6 pedazos del animal. Una junto a la otra, ¿no? Entonces, ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, tiene una tipología a Jesús. Eso es lo que
Vamos a ver más adelante. Tengan eso ahí. Vamos al versículo 17, porque es muy importante para entender lo que estamos leyendo en Hebreos 6. 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Dios es Él, Todopoderoso Shaddai. Vemos aquí que el Shaddai se traduce literalmente Dios, el proveedor y el protector. Porque Shaddai implica montaña grande, poderosa, pero también implica alguien que provee, o sea, sustenta a sus hijos a través de alimento de su cuerpo. O sea, una madre con sus senos alimentando a sus hijos. Esa es la idea de la palabra Shaddai, pero también significa poder, que protege. Entonces, Shaddai implica protección y proveedor. Y dice: tú andas delante de mí, sé perfecto. Y mira lo que dice 2: yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Esta es la primera vez en donde Yahweh le dice: yo voy a hacer un pacto contigo. Anteriormente le hizo la promesa, pero ahora le hace un pacto. O sea, la misma promesa, pero ahora te voy a jurar. Es como que le dicen a usted: ¿saben qué? Te voy a dar una casa. Oh, qué bien, gracias, muy bien. Pero usted le dice: oiga, si de verdad me quiere una casa, vamos a un notario público para que usted ahí selle esa promesa que usted me hace. Porque no quiero que usted me promete y después me diga que no. Vamos a un notario público con testigos, usted firma, ¿no? Y usted jura por ley que lo que usted me promete es verdad. Entonces ya tiene dos cosas. Uno, la promesa no tiene que fallar. Dos, lo hace por juramento, o sea, un pacto. Dios hace exactamente lo mismo. Le promete a Abraham. Ahora, esa promesa Dios le dice: pero ahora no solamente te voy a prometer, ahora voy a hacer un pacto, o sea, juramento. Ahora, otra cosa muy importante que dice Hebreos: antes de Dios no hay otro Dios. Dios es Dios. O sea, no hay otro mayor que Él. ¿Por quién Él juró? Él juró por Él mismo. Nadie puede jurar por uno mismo, porque uno no es Dios. Por eso, cuando los presidentes, no sé si han visto, ya sea creyente o no, bueno, depende también, en Estados Unidos, por ejemplo, es tradición de que los presidentes tienen que poner o jurar poniendo la mano en la Biblia, lo cual simbólicamente significa de que ellos reconocen de que su autoridad no depende de ellos. Es más, tampoco del pueblo, porque dicen: oh, la autoridad viene del pueblo. No, lo que están diciendo ellos ahí es que mi autoridad descansa única y soberanamente del Altísimo. Nada más. Él me da la autoridad para ser yo presidente. Interesante eso. Claro, si ellos creen o no, problema después, pero eso es lo que significa eso. Dios no hace eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no va a decir: bueno, yo juro por otro Dios. No existe. Él jura por Él mismo. Interesante. Entonces, dice el versículo 3. Entonces Abraham se postró y Dios habló con él y dijo: mira, en cuanto a mí, mi pacto es contigo. Otra vez, eso es muy importante. Este es mi pacto. Prácticamente es la promesa, pero ya jurada. Dice: serás padre de multitud de naciones. Le vuelvo a repetir el pacto. Génesis 12. Dice: como consecuencia, tu nombre va a ser cambiado, como cambió el nombre de Jacob, el nombre de Jesús cambió de Pedro y otros más. De apóstol Pablo también. Tu nombre ya no va a ser Abraham, sino Abraham, con H, los últimos dos sufijos. Entonces viene a ser prácticamente padre de muchas naciones. O sea, ¿se dan cuenta que el nombre implicaba algo pactual? Él tenía que honrar su nombre. Tu nombre es Abraham, no porque quiero que seas Abraham, sino porque eso significa lo que tú eres. Tú eres padre de muchas naciones. Ahora, imagínense un hombre de 99 años. Ya un hombre que había vivido, estaba su cuerpo frágil. Y Dios le está prometiendo como si fuera un chamaco de 18 años. Una vez un hermano hablando con esto en la iglesia me decía: hermano, ¿por qué Dios no eligió a un chamaco de así de 15, 18 años, fuerte, viril, un muchacho que está con, olvídese, tiene
cantidad de años para vivir, y se hubiera llenado de cantidad de hijos. ¿Por qué agarró un viejo como Abraham? Y para hacer toda esa cantidad de promesas, no, con uno de 15 años como lo hizo con David, así como hizo con David, fuerte, y se acabó el problema. Claro, humanamente hablando, uno diría, pues sí, tiene razón, ¿no? ¿Para qué agarrar a un viejo que agarra a un joven? Pero a Dios le suplió en su bondad, en su providencia. Eso lo ve en el libro de Romanos. Elegir a Abraham. Es interesante porque, y no solamente eso, ¿por qué tuvo que elegir a Abraham específicamente? Porque no eligió a alguien más. O sea, uno puede hacerse cantidad de preguntas de ¿por qué Abraham? ¿Por qué a esa edad? ¿Por qué esa cultura? ¿Por qué no un egipcio, por ejemplo? Porque no agarró un egipcio y de ahí salieron todo. Porque no había hebreos. Recuerde, la palabra, la raza hebrea o la raza judía no existe. Ellos son, ¿cómo le puedo decir? Una designación geopolítica, no genética. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, supongamos que, y eso sucedió en muchas partes del mundo, cuando naciones son conquistadas, la nación que conquista trae a su gente y llena la nación conquistada con su gente y le da un nombre. Esa nación conquistada ya deja de ser su nombre que fue antes y le pone otro nombre. Los que nacen ahí son llamados al nuevo nombre, pero no por raza, sino por asuntos políticos. ¿Me entiendes? Por eso el judío no es raza genética, es el resultado de un cambio, en este caso, geopolítico, teológico, pactual. Porque Abraham, su descendencia, van a ser los abrahamitas, porque no existían hebreos. Hebreos vienen después, o los judíos vienen después con Jacob. Y aún Jacob no es raza judía, él viene a ser sumerio porque viene de toda la raíz de Isaac y de Abraham. Ellos no se consideraban judíos. Judíos viene después de una de las tribus. Y aún así no era tampoco raza, eran sumerios. Y no solamente eso, recuerde que sus hijos nacieron de otras mujeres. Entonces esas mujeres no eran tampoco de la niña de Abraham. ¿Me entiendes? O sea, no hay pureza, peor ahora, que los judíos de ahora son puros. No, nada que ver, no son. Ya en el tiempo de Abraham no lo eran solamente una tribu. Pero eso es un punto muy importante. Pero para que sepan, Dios hace de Abraham un padre de multitudes. No existía todavía eso, pero ya le da la promesa. Y ahí lo hace con pacto, jura. Dice, 6, te haré fecundo en gran manera. Promesa pactual. Aquí ya es con pacto. Haré de ti naciones, promesa pactual. De ti saldrán reyes, promesa pactual. 7, mi pacto es contigo y con tu descendencia. Escucha bien eso. Mi pacto es contigo. Aquí es el juramento. Y con tu descendencia. Singular. Dos cosas para entender esto. Uno, desde el punto de vista teológico de ese entonces. O sea, todos sus hijos, los hijos de sus hijos, los nietos, bisnietos, etc. Pero Pablo lo toma desde el punto de vista teológico. Apunta a Jesús. Jesús viene a ser la descendencia. O sea, Yahweh está haciendo el pacto. Yo hago pacto contigo. O sea, juramento. Pero también con Jesús. Mi hijo que va a venir después de ti. Interesante. Por eso que la teología del pacto es una línea directa, inquebrantable. ¿Recuerda el ejemplo que le puse del pacto? Mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer un pacto contigo. No, voy a darte este pacto para ti y tu descendencia. Usted y yo vamos a morir, pero sus descendientes, nuestros descendientes van a tener esto de por vida. Va a pasar de mano, de mano, de mano y van a decir, este es el pacto que Dios hizo con nuestros padres originales. Es exactamente lo mismo que está haciendo Yahweh con Abraham. Y dice, después de ti, ahora mire, es bien específico, dice, por todas sus generaciones. O sea, no dice hasta cierta generación, no, dice por todas sus generaciones.
Y dice así, pacto eterno. Subrayen eso. Pacto eterno. Subrayen. Pacto eterno. Y dice, ¿cuál es el pacto? Yo voy a ser Dios tuyo, mire, y de tu descendencia. Bien interesante eso, porque Dios no es Dios de todos. ¿Se acuerdan el caso cuando le dice otra vez, le dice a Abraham le dice, Señor, yo no tengo descendencia, solamente un siervo nacido en mi casa. Él es mi heredero. Recuerden, tiene que nacer en la casa para que sea heredero. Si Abraham hubiera tenido un hijo fuera de su casa, con otra mujer, fuera de su casa, no iba a ser heredero. Tenía que nacer en su casa. Por eso que Abraham podía decir fácilmente, él nació en mi casa, o sea, es mi heredero, aunque no sea su hijo. En ese caso está diciendo Dios, mira, yo voy a ser Dios tuyo. No voy a ser Dios de los sumerios, de los egipcios, de los caldeos, de los babilonios, de los asirios, ni de los de China, ni de cualquier cultura, solamente tuyo. Gracias. Y de tu descendencia. Mire, Abraham pudo haber dicho, Señor, pero no han nacido nadie, mis nietos, pues tal vez me muera. Escucha, Abraham, escucha, esta es promesa. Sí, no los vas a ver. Es promesa eterna para toda tu descendencia. Yo soy Dios tuyo y de tu descendencia. ¿Cómo lo puedo decir? Al decir Dios tuyo personalizado, está excluyendo ser Dios de otras naciones. Y esto es hasta ahora. Esto sigue hasta ahora. No todos son hijos de Dios. Y Dios no es Dios de todos. Es igual como dice Abraham, no ha cambiado. Eso es muy importante. Pablo lo entendió así. Por eso Pablo dice, los que están fuera de la gracia de Dios son hijos de ira, porque no están en el pacto. Dice así, voy a ser Dios de toda tu descendencia. Y dice, buenísimo. Dice, después de ti. 8. A ti te daré y a tu descendencia, después de ti, la tierra, sus hijos van a heredar. O sea, no existe eso de que, bueno, ellos tienen que crecer, tienen que decidir por sí mismos. Eso no existe. Eso es idea evangélica, gringa, siglo XIX, siglo XX. En el pacto abrámico, los hijos están dentro de ese pacto. Pero fíjese más. Durante todo el tiempo yo seré su Dios. Y aquí dice la señal del pacto. Esto es buenísimo. Dijo Dios, además a Abraham. Capítulo 17 de Génesis viene a ser el testamento. Yo lo tengo totalmente guardado en mi Biblia. Cuando yo hablo con gente que son de otras sectas, especialmente evangélicos, pentecostales, que no saben, yo saco el testamento. Yo les digo, voy a explicarte el testamento. Y se quedan mirando, ¿cuál testamento? Espérate, aquí va. Y abro Génesis capítulo 17. Aquí está el testamento. Y le leo igualmente como estoy leyendo a ustedes. Y se quedan escuchando. Y yo le voy preguntando, ¿tú sabías esto, Leo? ¿Tú sabías esto? Y muchos dicen, no. ¿Tu pastor te enseñó esto? No. Pero está en la Biblia. Muchos de ellos dicen, bueno, pues es en el Antiguo Testamento. Falso, por dos razones. Uno, el antiguo pacto viene a ser con Moisés, no con Abraham. Dios no hace pactos de antiguo que le da leyes con Abraham, sino con Moisés. Y número dos, la palabra testamento que hace con Abraham no caduca. Lo que caduca es la ley de Moisés, no el pacto abrámico. El pacto abrámico sigue hasta ahora, 2024. Eso no ha sido abrogado. Eso está activo. Eso está activo. Recuerda, el pacto abrámico está activo. Nosotros, desde el punto de vista teológico, somos hijos de Abraham. Así. Dice además, versículo 12, todo varón, versículo 9, perdón, tú vas a guardar mi pacto por generaciones. Mi pacto va a ser contigo y tu descendencia. Y este es mi pacto por juramento que va a establecer que mi promesa lo voy a cumplir contigo. Ok, Señor, dime cuál es tu pacto. Uno, todo varón de entre ustedes, o sea, de entre tu tribu, que nazca, será circuncidado. Ahora, fíjate lo que dice la palabra. No dice tu hijo, dice todo varón. Porque obviamente vienen a ser
está incluido su descendencia natural, pero la descendencia de sus esclavos. Abraham era un tipo súper rico, tenía miles de esclavos. No tenía un esclavo, miles de esclavos. Los hijos de tus esclavos, varones, ellos van a ser circuncidados en la carne de su prepucio. Eso será señal, mire, eso será señal de mi juramento, de mi pacto contigo. O sea, aquí ya estamos entrando a algo legal. Cuando se forma un contrato, digamos, usted compra una casa, un terreno, usted tiene que firmar papeles ante el notario o ante el juez. Eso es legal. Su firma, en el momento que usted, mientras usted no firme, el pacto todavía no está vigente. Pero cuando usted agarra y firma, perico, yo soy perico, estoy firmando mi sentencia. Una vez que firma, señor perico, ya no hay vuelta para atrás. ¿Me entiende? Ese pacto tiene condiciones. En el caso de la casa, si usted no paga su arriendo, le quitan la casa o le llevan a corte, lo que sea. Bueno, en este caso, no firmaron nada, pero Dios le está diciendo cómo va a ser el pacto. Sangre. Oiga, ¿sangre? Así eran los pactos antiguos. Se tenía que juramentar, sellar, hacer un pacto con sangre. Porque la sangre significa que si una de las partes no cumple, lo paga con su vida. Así de serio era. O sea, la idea de matar corderitos, que hablando con alguien que no era cristiano, me dice, oye, ¿y tu Dios Yahweh por qué siempre tiene que matar corderos, vacas, carneros? Pues odia a los carneros, pues qué onda, dice. ¿Por qué los odia? No, no es eso. Es porque un pacto, para que sea legítimo y que no sea violable, requería derramamiento de sangre. Porque al decir eso, lo que está diciendo es que si uno no cumple el pacto, lo paga con su vida. Así de serio es. Así de serio. No era simplemente, ¿sabes qué? Ya no quiero esto, ya olvidemos. No, no, no se puede olvidar. Si no lo haces, lo pagas con tu vida. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Entonces dice así. Entonces, a la edad de 8 días, chiquitito, lo vas a hacer considerar entre ustedes todo varón. Y esto es para siempre. Abraham, ¿me escuchas? Para siempre. A ver, repite después de mí, creo que Dios lo habrá dicho. Repite, porque quiero estar seguro que tú entiendas el pacto. Sí, Señor, es para los varones 8 días de nacidos para siempre. Exacto. Y dice, el siervo nacido en tu casa, o sea, el hijo de Eliezer. ¿Se acuerdan que dijo, oh, tengo mi siervo? Que sea comprado con dinero, cualquier extranjero, pero que esté en tu casa, aunque no sea tu descendencia, él va a ser circuncidado. Ahora, volviendo al ejemplo de hijo, para que me entienda por qué se dan cuenta, ellos nacieron en tu casa. Si Abraham hubiera tenido un hijo de otra mujer, nacido en la casa de esa mujer, no nació en su casa de Abraham, nació en la casa de la otra mujer. Sí, uno dice, pero es su hijo. ¿Dónde nació? Esa es la pregunta. ¿Dónde nació ese hijo? Oh, pues nació en la casa de la otra mujer, entonces no es parte del pacto. No es su heredero. Suena, ¿cómo lo puede ser? La casa viene a ser el lugar de la presencia de Dios. Yo hago contigo mi pacto contigo y tu casa. Señor, tengo otro hijo por ahí. No, es tu casa. ¿Nació en tu casa? No. Tiene que estar en tu casa. Es el pacto abrámico. Esto es serio, hermano. Es el pacto abrámico. Y dice así. Por eso que el siervo tenía más derecho porque nació en la casa de Abraham. Aunque sea tal vez de Egipto, no sé, de Sumeria, Antioquía, lo que sea. Señor, tengo aquí siervos, pero son egipcios. ¿Dónde están ellos? En mi casa. ¿Sus hijos tienen? Sí, tienen cantidad. Circuncídalos.
Pero ellos no, circuncídalos. ¿Son de tu casa? Sí. ¿Los compraste? Sí, circuncídalos. Mientras estén en tu casa, tienen que ser circuncidados. Pero aquí viene la advertencia, ¿no? Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne, esa persona será cortada del pueblo. Esa es la razón por la cual tenía que nacer en la casa. Ha quebrantado mi pacto. ¿Se dan cuenta que es serio eso? O sea, la teología del pacto traía sus consecuencias. Si alguien decía a Abraham, oye, Abraham, pues, no me gusta que me corten, me duele, no quiero, tengo vergüenza. Oh, no hay problema. Cortado del pacto. No sirves. Tú has violado la ley. Pero es que, no. Obtiene la señal del pacto o eres cortado. O sea, lo que está diciendo ahí es que todo aquel que viola el pacto de Abraham es cortado del pueblo. Eso mismo tenía Pablo en la mente cuando escribe el libro de Hebreos. Hubo otras partes del Antiguo Testamento. O sea, la teología del pacto no es solamente, oh, yo creo que bien, no. La creencia en eso implicaba derramamiento de sangre. ¿Me está entendiendo? No hay, es como quien dice, no hay nada por gratis. Es como el ejemplo que pongo, por ejemplo, a mi hija. Decía, papá, puedo ir con mis amigas a jugar, ok. Y le daba un dinero para que se compre. Ese dinero es de ella, porque está en su posesión. Pero en realidad no es de ella. Yo le di el dinero. ¿Entiende? O sea, ella está usando el dinero que yo le di para que se compre, no sé, un helado, un dulce, lo que sea. ¿Me entiende? En realidad soy yo el dueño del dinero. Es como cuando abro una cuenta de banco a un hijo. Cuando vi la cuenta de banco a mis hijas, yo puse el dinero mío, pero legalmente ya vino a ser parte de ella porque tienen que firmar un contrato en el banco. Entonces, la responsable era mis hijas, yo no. Pero fue mi dinero. ¿Me entiende? Fue mi dinero. Algo así sucede con este pacto. Han quebrantado mi pacto. Entonces, la teología del pacto de Abraham sigue vigente con las mismas estipulaciones. El hijo que nace de padres creyentes tiene que ser circuncidado. No es que, a ver, que crezca, a ver, cuando crezca, oración del pecador, repite después de mí, levanta la mano, pasa al frente, ¡qué bien! No existe eso. Eso es invención evangélica gringa de aquí de Estados Unidos, siglo XX. No existe eso. Evangélicos enseñan eso. Si usted entró ahí, te enseñaron algo que la Biblia no enseña. Se lo estoy diciendo desde ahora. Si usted es amigo evangélico que me está escuchando, usted está siguiendo tradiciones de hombres americanos, gringos, siglo XIX, siglo XX, que no enseñan la Biblia. Ok, quiero que lo entienda bien y quiero ser más claro, bien claro. La Biblia enseña que somos en el pacto abrámico y en el pacto abrámico los hijos son bautizados. Punto. Así es. Y el que no está bautizado está en completa violación. Ahí dice, versículo 14, ha quebrantado mi pacto. No es quebrantamiento de la ley humana. Dios dice, esto es por generaciones hasta ahora. Entonces, ¿por qué leer esto? Porque en el libro de Hebreos, volviendo a Hebreos 6, dice el versículo 14, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Está dando, el autor de Hebreos está citando Génesis 12, 15 y 17. Y dice, y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Mire, porque los hombres juran, mire, por uno mayor que ellos mismos. Claro, les dije el ejemplo. Si yo compro una propiedad, tengo que firmar ante el juez mayor que yo en autoridad la propiedad de mi casa. Y dice, para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. O sea, una vez que se firma, ya está confirmado que esa casa es mía. Ya no hay más que discutir porque está firmado con mi firma delante de un juez con autoridad. O sea, tengo la casa, aquí está el papel, aquí lo hice. Aunque en esa casa tal vez no haya nada, aquí está el papel. Aquí está el papel
delante del juez, tengo mi casa. No sé, lo voy a construir en 10 años, pero es mi casa, punto. Nada más. Algo así. Dios promete a Abraham, pero lo promete con juramento. Y dice así, 17. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos, ¿herederos de qué? Herederos de la promesa. Ahí dice, la inmutabilidad. ¿Qué dice la Reina Valera? 17. Dice que no mostró abundantemente a los herederos la promesa de la inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? ¿Qué significa inmutabilidad? Ahí la inmutabilidad está hablando justamente del aspecto calificativo de la naturaleza de algo. En este caso, de dos cosas, dice. Inmutable significa incambiable, no cambia, ya sea, no se altera tampoco, no disminuye, no crece, sigue igual tal como fue en el original. En el aspecto de un contrato de orden humano, hay situaciones en donde uno puede agregar en un contrato. Claro, tiene que ir al juez. ¿Saben qué, juez? Esta cláusula vamos a cambiarla o modificarla. O sea, se puede modificar. En este caso de Dios no hay nada que se pueda modificar. Así como fue en el tiempo de Abraham, así lo es ahora y lo será siempre. Mira lo que dice, versículo 17. A fin de mostrar más abundantemente a los herederos la promesa de la inmutabilidad de su consejo. Me gusta la Biblia de las Américas porque dice propósito, la palabra propósito. Porque la promesa tenía un propósito. Que en ti serán benditas las naciones de la tierra. Fíjense, esa promesa, dice, es inmutable, no va a cambiar. Ni un ápice va a cambiar. Dice, versículo 18, 17, interpuso juramento. O sea, la promesa no cambia. Pero para que no cambie, él interpuso juramento. Ese juramento tampoco va a cambiar. O sea, él no va a venir, Dios no va a venir ahora. Va a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer otro juramento para que invalide mi otro juramento. No existe eso. Dentro de la ley humana, posiblemente sí, pero tiene que ir a un juez. En el caso de Dios no existe nada de eso, absolutamente. O sea, eso porque eso sería que Dios está contradiciendo. Oiga, Dios, pues usted promete, después ya no. No existe eso. Por eso dice 18, para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa hecha a Abraham, que hemos leído, y el pacto que hizo con Abraham. El pacto es la circuncisión. Son parte de mi pueblo. O sea, eso no va a cambiar. Escuche bien, amigo evangélico. Esa es la razón, esta es la base legal, pactual, por la cual bautizamos a los niños. Es algo legal. No se puede romper un pacto divino legal. Dios dijo a Abraham, y lo dice ahí, a los 8 días de nacido, por pacto perpetuo, todo varón que nace en tu casa será circuncidado. El que no, será cortado. Gálatas 3, versículo 7. Sepan que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Qué más claro puede la Escritura decir que nacemos en la casa de Abraham? Y en la casa de Abraham
según Hebreos 6, lo que Dios le prometió a Abraham es inmutable. Quiere decir que ya que nacemos en la casa de Abraham por la fe, todo lo que Dios le dijo a Abraham es para nuestros hijos. A los 8 días nacidos tiene que circuncidarse. Ahora, pero ¿cómo es eso? ¿Que hay que ir a cortar el prepucio? ¿Sí? Porque como enseñé la semana pasada, en el tiempo de Abraham era necesario porque Jesús no había venido a morir en las cruces del Calvario. Prepucio implica derramamiento de sangre. Cuando viene Jesús ahora, Él está en la cruz, derramó su sangre. Y recuerde, los novillos, los carneros, ¿no? Las ovejas. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre es justamente la circuncisión de los creyentes. Quiere decir que mi hijo que nace, porque yo soy creyente, tiene que ser circuncidado, porque soy hijo de Abraham. En la casa de Abraham hay que respetar. Pero como Jesucristo derramó su sangre en Calvario, mi hijo ya no se le tiene que cortar el prepucio. Es más, en el caso de Abraham, eso se aplicaba a los varones. Y por razones obvias, no a las mujercitas. Bueno, en mi casa, mis niñas también son circuncidadas. Porque en Cristo ya no hay varón ni hay hembra, sino todos somos uno en Cristo. Amén. ¿No le da alegría eso? Por lo tanto, ya que la circuncisión de Cristo aplica a mis hijos, por mi fe, que nazco en la casa de Abraham, el sello y señal visible, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, es el bautismo en agua. Llevo a mi niño y le bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A la niña, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nacieron en la casa de Abraham. En la casa de Abraham, todo niño se circuncida. Cristo es nuestra circuncisión no hecha por manos. O sea, nacemos en la casa de Abraham. Y el que no nace en la casa de Abraham, no es hijo de Dios. ¿Qué le dice Abraham a Abraham? Le dice, yo seré tu Dios y tu descendencia. No dice, yo seré el Dios de los egipcios. No, ellos eran paganos. De los griegos tampoco. De Babilonia, no. De Asiria, de los acadios, de cualquier otra nación. No. Yo soy Dios de ti por pacto perpetuo. Hay un pacto. Recuerde el documento, contrato de tu casa. Ahí dice casa, propietario, su nombre. No dice nombre de todos los del barrio, no. Solamente de usted. Nadie más. Dios hace un pacto con Abraham en donde en el contrato de Dios está Dios, Abraham y su descendencia. Nadie más. Estipulaciones. Varones tienen que ser circuncidados, que nazcan en la casa de Abraham. Pablo dice, los que son de fe nacen en la casa de Abraham. Y como nacemos en la casa de Abraham, los hijos deben ser circuncidados, ya lo son en Cristo, reciben el bautismo visible. Eso es. Entonces, en Hebreos 16, 18, para por dos cosas inmutables, promesa, pacto. A ver, repita después de mí. Promesa, pacto, promesa, pacto, promesa, pacto, promesa, pacto. Es inmutable. En las cuales es imposible que Dios mienta. Eso es súper, súper asegurado. Porque el juez humano puede mentir. Usted sabe, hay jueces corruptos. Hay jueces corruptos que por dinero hacen mala justicia. Oye, juez, sí, ¿qué vas a hacer? Él es culpable. Mira, ¿qué es eso? 100 millones de dólares. Uy, esto es tuyo. ¿Mío? Sí, pero
declara al culpable inocente y eso es todo para ti. Juez corrupto dice, no está bien. Mi juicio es inocente al culpable. Y le dan los millones, ¿no? Se dan cuenta, el juez corrupto. Dios no es así. Dios no miente. Oiga, ¿quién le va a corromper a Dios? Nadie le va a hacer un soborno a Dios. Es imposible. Por eso dice, de las cuales es imposible que Dios mienta. Imposible, imposible. Tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, hermanos, es como el niño que está aprendiendo a nadar y la mamá está ahí mirándole, agarrándole de la manito. El niño puede estar tal vez de estrés, mamá, me voy, no te vas a ahogar porque yo te estoy agarrando. Mientras mamá agarra, el niño no le va a pasar nada. Es igual. Mientras estemos en la promesa, pacto inviolable, inmutable de Dios, que no puede mentir, no pasa nada. Estamos firmes, establecidos por el pacto perpetuo, inmutable, de que Dios no puede mentir. Y dice, 19, la cual, esa esperanza tenemos segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. O sea, el santuario mismo, donde Jesús entró por nosotros, el pacto abrámico. Todo el que cree en Jesús está dentro de la casa de Abraham. Como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Grite amén. Esta es la estructura del pacto abrámico. No hay otra. Usted domina este tema. Usted puede hablar con quien quiera. Con quien quiera. Porque usted ha llegado a entender lo que es la fe en Cristo. Por eso que Pablo no utilizaba el término cristiano. Él utilizaba creyente en las promesas, herederos en Abraham. Abraham es nuestro Padre. Nacemos en su casa. Sus promesas son nosotras. Somos los herederos de Jesucristo. Por dos cosas inmutables. La promesa y el pacto. ¿Me entiende? Nunca se olvide. Gracias, Señor, por tu muerte y misericordia. Que tu palabra ha llegado a la mente y corazón de cada uno. Y así podamos entender cada vez más tu palabra. Señor, que ese día, que es tu día, podamos honrarte, separar un momento y meditar. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos así. Amén, hermanos, que la gracia del Señor sea sobre su vida hoy, siempre, todo el día. Amén.